Orando ocurre el cambio presenta. Devocionales de Elena G. White. El Cristo triunfante. Matutina correspondiente al 17 de mayo. La bondad triunfa sobre el orgullo. Y dijo a sus criados: Id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró su marido Nabal. Primera de Samuel 25:19. Este versículo muestra una decisión valiente y sabia. Abigail actuó con discernimiento en un momento crítico, sin dejarse llevar por el orgullo ni por la imprudencia. Ella entendió que había momentos donde se debe actuar conforme a la voluntad de Dios, aunque otros no lo hagan. La sabiduría espiritual sabe cuándo actuar y cómo hacerlo. Párrafos 1 y 2. El Señor determinó que una esposa le debe adecuado respeto a su esposo, pero siempre en el marco de la voluntad divina. En el carácter de Abigail, la esposa de Nabal, tenemos una ilustración de lo que debe ser una mujer según la orden de Cristo, mientras su esposo ilustra lo que un hombre puede llegar a ser al entregarse al dominio de Satanás. Cuando David era fugitivo de Saúl, había acampado cerca de las tierras de Nabal, y mientras estuvo en la zona del Carmelo, había protegido de los depredadores a los rebaños y a los pastores. En un momento de necesidad, David envió a Nabal una delegación con un mensaje de cortesía. Le solicitaba alimento para él y para sus hombres. Nabal contestó en forma insolente, devolviendo mal por bien y negándose a compartir de su abundancia con sus vecinos. Nabal acusó a David y a sus hombres falsamente con el fin de justificar su actitud egoísta, y calificó a David y a sus partidarios como un grupo de esclavos fugitivos. Uno de los jóvenes siervos de Nabal, temeroso de las consecuencias negativas que podría tener la insolente respuesta de Nabal, vino hasta Abigail y le planteó el caso, juzgando que ella abrigaba un espíritu diferente del de su esposo y que era una mujer discreta. En su informe delineó el verdadero carácter de Nabal mientras la exponía en las dificultades. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Veamos primero, mis hermanos, el contraste entre el carácter de Nabal y el de Abigail. Nabal representaba el orgullo, la dureza y la ingratitud, ¿no? Recibió bien, pero respondió con mal, según el párrafo que acabamos de leer. David había protegido todo lo suyo anterior, pero cuando tuvo la oportunidad de ayudar, respondió con desprecio. En cambio, Abigail muestra un carácter completamente diferente, su esposa, prudente, humilde y espiritual. Eso nos da a entender, mis hermanos, que porque esto va para todas las hermanas, que aunque sus esposos, nosotros los esposos, no estemos haciendo la voluntad del Señor, nosotros debemos de tomar el mando y hacer como requiere el Señor para que toda nuestra casa no sea afectada. Y la Biblia nos enseña en el libro de Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas los humildes está la sabiduría. El orgullo cierra puertas, mis hermanos, pero la humildad abre caminos. Y debemos de entender que dos personas, misma situación, tienen totalmente decisiones diferentes. Últimos párrafos. Abigail comprendió que debía hacer algo para evitar las consecuencias que podría acarrear la falta de tino de Nabal, y decidió actuar de inmediato. Sin contar con el consejo de su esposa, sabía bien que era inútil hablar con él, pues solo recibiría de su parte una respuesta abusiva y despreciativa.
Nabal le había recordado que él era el amo de la casa y ella, como esposa, estaba supeditada a su arbitrario y debía hacer solo lo que él dijera. Sabía que el mensaje nocivo que había enviado su esposo debía contrarrestarse de inmediato, y sin el consentimiento de su cónyuge reunió todos los alimentos que pudo a fin de aplacar la ira de David, pues estaba convencida de que éste estaría decidido a vengarse por el insulto que había recibido. Dios aprobó el procedimiento de Abigail en este asunto, y las circunstancias revelaron su carácter y nobleza de espíritu. Abigail se dirigió a David con respeto, manifestándole honra y deferencia, y defendió su causa en forma elocuente y exitosa. Sin excusar la insolencia de su esposo, abogó por su vida y de este modo reveló que no solo era una dama discreta, sino una mujer piadosa, familiarizada con la obra y los caminos de Dios manifiestos en David. Y aquí podemos ver, mis hermanos, cómo la sabiduría y la bondad pueden cambiar una situación peligrosa, ¿no? Abigail no reaccionó con emoción, reaccionó con discernimiento. Ella sabía lo que venía. Entendió el peligro y actuó rápido, sin esperar aprobación humana, o sea, de su esposo. Ella no justificó el error, tampoco permitió que el mal creciera. Su actitud evitó una tragedia. Y la escritura nos dice en el libro de Proverbios 15:1 que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y mis hermanos, la forma de hablar de Abigail, su actitud y su humildad desarmaron la ira de David. La bondad tiene poder para detener el conflicto, mis hermanos. Dios aprobó su conducta porque no actuó por rebeldía, sino por justicia y sabiduría. Y en el libro inspirado de la sierva del Señor, en Patriarcas y Profetas, nos dice: un espíritu manso y prudente tiene más poder que la fuerza y el orgullo. Hermanos, hoy aprendemos que el orgullo destruye, pero la bondad edifica. En medio de situaciones difíciles, Dios nos llama a actuar con sabiduría, humildad y dominio propio. Como Abigail, podemos ser instrumento de paz en lugar de conflictos. Y por eso les invitamos a seguir acompañándonos cada mañana para seguir creciendo en carácter y en la gracia de Dios. Y con este pensamiento en nuestros corazones, arrodillémonos para orar a nuestro Padre Celestial. Señor, danos un corazón humilde y sabio. Ayúdanos a responder con bondad y no con orgullo. Haznos instrumentos de paz en medio de cualquier situación. En el nombre de Jesús, amén. Y que la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones.